Hey, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Garden of Banban, un nombre que genera reacciones encontradas. Para algunos, un fenómeno viral. Para otros, una de las mayores decepciones del terror moderno. Y terror para los que modelan en 3D. Un proyecto que llegó prometiendo misterio, criaturas coloridas y una atmósfera infantil retorcida. Pero lo que terminó entregando fue algo que muchos describen como el ejemplo perfecto de cómo la fama no siempre está ligada a la calidad. Hoy vamos a hablar, ¿por qué Garden of Banban, un juego que muchos consideran vacío, incoherente y mal estructurado y lo más importante optimizado hasta el culo, logró tener tanto éxito? Comencemos. Todo comenzó con una fórmula aparentemente simple. Colores brillantes, criaturas grandes y una estética parecida a Poppy Playtime. Pero desde el principio, Garden of Banban no mostró una identidad propia. Era evidente que intentaba aprovechar la moda del terror con mascotas de colores, una tendencia que ya había demostrado funcionar comercialmente. La diferencia es que mientras otros juegos como Poppy Playtime o incluso Five Nights at Freddy's ofrecían misterio, ritmo y coherencia dentro de su universo, Garden of Banban parecía un collage improvisado. Un montón de ideas sueltas, pegadas con la esperanza de que algo viral. Los desarrolladores, Euphoric Brothers, entendieron perfectamente cómo funciona el internet moderno. La atención es más valiosa que la calidad. Y apostaron todo a eso. Crearon un tráiler corto, con una ambientación que parecía infantil pero perturbadora, suficiente para generar curiosidad. Los personajes eran simples, casi torpes en diseño, pero visualmente potentes para destacar en una miniatura y funcionó. El primer capítulo no duraba más de unos pocos minutos, apenas tenía contenido real, pero logró su objetivo: hacerse viral. Youtubers reaccionaban, los niños lo buscaban, los memes aparecían. El juego se convirtió en tema de conversación no por su calidad, sino por su rareza y confusión. Era como ver un accidente en cámara lenta. Sabías que era un desastre, pero no podías dejar de mirar. Euphoric Brothers capitalizó exactamente eso, la curiosidad morbosa del público. No ofrecieron una experiencia completa, sino una pieza llamativa que prometía más, y ese más nunca terminaba de llegar. Así nació el fenómeno. No por creatividad, ni por historia, ni por innovación, sino por una mezcla de marketing astuto, estética viral y el deseo colectivo de entender qué putas era Garden of Banban. El mayor problema de Garden of Banban no está en su jugabilidad ni en sus gráficos, sino en su historia vacía y confusa. Desde el primer momento, el juego intenta vender la idea de que detrás de sus paredes coloridas hay un misterio oscuro, una especie de tragedia oculta en una guardería abandonada. Suena interesante, hasta que te das cuenta de que no hay nada realmente detrás. Cada capítulo lanza pequeños fragmentos de texto, grabaciones o decoraciones que parecen tener un significado. Pero cuando intentas conectarlos, descubres que no forman ninguna línea coherente. Los personajes no tienen trasfondo, los eventos no siguen una lógica, y las revelaciones parecen más improvisaciones que elementos planeados. Garden of Banban juega a ser un rompecabezas, pero no hay una imagen final que descubrir. Todo está diseñado para que parezca profundo, cuando en realidad es un vacío envuelto en colores llamativos. Los desarrolladores parecieran escribir la historia sobre la marcha, improvisando capítulo tras capítulo, sin una estructura definida ni un arco narrativo real. Eso genera una sensación constante de desconexión. El jugador no siente que esté avanzando hacia algo, solo está dando vueltas dentro de un misterio inventado sin propósito. Lo más curioso es cómo el juego intenta disfrazar su falta de contenido con símbolos y frases misteriosas, como si cada nota escondiera un gran secreto. Pero cuando se analizan en conjunto, no hay profundidad, solo ruido narrativo. Y lo peor, cuando el jugador busca sentido o respuestas, no encuentra nada satisfactorio. Esa ausencia de significado crea frustración, no porque la historia sea compleja, sino porque simplemente no hay historia real. Los supuestos giros o revelaciones no impactan porque no hay base emocional ni contexto que los sostenga. Garden of Banban quiere que el jugador se sienta intrigado, pero termina haciéndolo sentir perdido, aburrido y desconectado. Es un guión que pretende ser misterioso, pero en realidad se contradice a sí mismo, mezclando conceptos sin dirección, como si el único objetivo fuera mantenerte confundido el tiempo suficiente para esperar el siguiente capítulo. En resumen, la historia de Garden of Banban no falla por ser ambigua,
sino por ser artificialmente misteriosa. Promete profundidad, pero no tiene cimientos. Y cuando un juego basa toda su identidad en una narrativa que no existe, lo único que queda es una fachada vacía, una ilusión de algo más grande que, en realidad, nunca estuvo ahí. Si los personajes son el corazón de un juego, en Garden of Banban ese corazón simplemente no late. Banban, Jumbo Josh, o Pilavir, todos comparten un mismo defecto. Carecen de propósito y personalidad. Sus diseños son simples, casi caricaturescos, pero no en el buen sentido. No hay expresividad ni historia detrás de ellos. Solo existen para llenar espacio y fingir que el mundo del juego está vivo. Cada criatura parece creada con un único objetivo: aparecer un par de minutos, asustar de forma predecible y desaparecer sin dejar huella. No hay motivaciones, ni trasfondo, ni coherencia entre ellos. Podrías intercambiar sus nombres y colores, y el resultado sería exactamente el mismo. Eso demuestra la falta de dirección creativa. No hay un hilo conductor ni una visión artística que los unifique. Y esa misma carencia de cuidado se nota también en lo técnico. Garden of Banban no solo falla en lo narrativo, sino también en lo funcional. Los escenarios están vacíos, mal diseñados y, en muchos casos, llenos de errores. El rendimiento es inestable. Caídas de FPS, físicas rotas, bugs visuales y comportamientos extraños son el pan de cada capítulo. Todo da la impresión de que el juego fue ensamblado con prisa, como si el objetivo fuera publicar lo más rápido posible antes de que el interés desaparezca. Y esa prisa se nota. A veces los personajes ni siquiera reaccionan correctamente. Sus animaciones son rígidas, sus movimientos toscos, y sus apariciones carecen de impacto. Ni siquiera los llamados jumpscares logran funcionar. O aparecen mal sincronizados, o simplemente resultan ridículos. Es un reflejo de lo que pasa cuando un proyecto prioriza la visibilidad sobre la experiencia. Los personajes son vacíos porque no se pensaron más allá del marketing, y la jugabilidad está rota porque nadie se tomó el tiempo de hacerla bien. Garden of Banban no da miedo porque no tiene alma, y no entretiene porque no tiene forma. Todo, desde sus criaturas genéricas hasta sus fallos técnicos, transmite una misma sensación: descuidado. Como si los desarrolladores estuvieran más interesados en publicar el siguiente capítulo que en mejorar el anterior. En lugar de evolucionar, el juego se degrada con cada entrega. Las promesas de optimización, historia o innovación se quedan en palabras, y los jugadores se encuentran una y otra vez con lo mismo: niveles vacíos, monstruos sin sentido y mecánicas torpes. En conjunto, los errores técnicos y los personajes vacíos no son simples detalles, son la prueba más clara de que Garden of Banban no está hecho para ser jugado, sino para ser visto. Un producto que prioriza la apariencia superficial por encima de la calidad real, mostrando que detrás del color y el ruido, no hay nada sólido que sostenga su éxito. Si hay algo que Garden of Banban hizo bien, aunque suene irónico, fue entender cómo manipular la atención del público. Porque sí, detrás de su apariencia infantil y su terror mal ejecutado, hay una estrategia perfectamente calculada: el marketing viral. Euphoric Brothers supo que no necesitaba un gran guión, ni mecánicas pulidas, ni personajes memorables. Lo único que necesitaba era ser visto. Y para eso, diseñaron un juego que pareciera ideal para YouTube. Colores saturados, criaturas fáciles de reconocer, nombres simples y momentos sorprendentes que sirvieran como clips de reacción. El resultado fue predecible. El algoritmo lo amó. Millones de visualizaciones, miles de teorías, toneladas de memes. Garden of Banban se convirtió en un fenómeno no por mérito creativo, sino porque entendió cómo aprovechar la curiosidad colectiva del público. Un producto diseñado para ser viral antes que para ser bueno. Y mientras tanto, cada nuevo capítulo repetía la misma jugada. No había mejoras, ni evolución, ni una historia más profunda, solo más de lo mismo. Pasillos vacíos, criaturas nuevas sin sentido y promesas de misterio que nunca se cumplen. La saga se volvió una especie de caricatura de sí misma, una fábrica de contenido rápido, como si su única función fuera mantener viva la conversación en redes. Es un ciclo constante de expectativa y decepción. Los jugadores esperan respuestas o mejoras, pero reciben exactamente lo contrario. Capítulos más confusos, más cortos y con aún menos inspiración. Y lo peor es que, a pesar de todo, sigue funcionando. Cada nuevo lanzamiento genera ruido, reacciones, burlas, y más atención. El juego ya no busca ser jugado, busca ser comentado. Esa es la verdadera esencia del fenómeno Garden of Banban.
No es un videojuego, es un producto mediático. Una pieza diseñada para sobrevivir en la era del click, donde lo importante no es la calidad, sino cuánto se comparte. Pero lo más preocupante no es el juego en sí, sino lo que representa. Porque su éxito demuestra cómo la industria puede premiar lo superficial. Cómo una idea sin alma, sin esfuerzo y sin coherencia puede alcanzar más visibilidad que proyectos independientes hechos con dedicación y amor por el arte. Garden of Banban es un espejo que refleja la cara más vacía del entretenimiento moderno, la del contenido rápido, repetitivo y sin profundidad, pero que brilla lo suficiente como para captar nuestra atención unos segundos. Y mientras los desarrolladores siguen lanzando capítulos, la comunidad sigue esperando que, tal vez, el próximo mejore algo. Pero esa mejora nunca llega, porque Garden of Banban no busca evolucionar, busca mantenerse relevante, aunque eso signifique seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez. El juego no es un accidente ni una simple broma. Es una advertencia, una prueba de cómo el mercado actual puede convertir la mediocridad en éxito, siempre que esté envuelta en colores llamativos y algoritmos complacientes. Así que, al final, la gran pregunta no es por qué Garden of Banban tuvo éxito. La verdadera pregunta es, ¿qué dice ese éxito sobre nosotros como público? Porque mientras sigamos premiando la viralidad por encima del valor real, seguiremos viendo más productos como este, vacíos, confusos y creados para entretener por segundos, no para dejar huella. Garden of Banban triunfó, sí, pero su victoria no es motivo de orgullo para el mundo del videojuego. Es un recordatorio doloroso de que, en la era del ruido digital, a veces el eco vale más que el contenido. Al final, Garden of Banban no es un mal juego por accidente. Es el resultado de una fórmula que explota la curiosidad, la viralidad y el consumo rápido. Un producto hecho para internet, no para el jugador. Su éxito no se debe a la historia, ni al terror, ni a los personajes. Se debe a la estrategia, al ruido, al algoritmo. Y esa es la ironía. Un juego sin alma, que logró brillar gracias a un mundo digital que premia lo superficial sobre lo auténtico. Garden of Banban no es un fenómeno creativo. Es un espejo que refleja lo que la industria se está convirtiendo. Una carrera por la atención, no por la calidad.